Luego de trabajar la solución de zapatas corridas para muros de carga y zapatas aisladas para una columna, vamos a realizar la introducción al tema de zapatas combinadas. Cuando hablamos de zapatas combinadas, hacemos referencia a una losa que recibe la carga de dos columnas, o estamos hablando de un cimiento que recibe la carga de dos columnas. Esa losa puede tener forma rectangular, como se muestra en la figura, en este caso para dos columnas interiores. En este caso se muestra para una columna interior y una que se localiza justo en el lindero. También puede tener la forma trapezoidal y el tipo de zapata combinada mediante viga de enlace hace referencia a dos zapatas con características de aislada, pero que están unidas mediante una viga. En los casos donde una de las columnas se encuentra en el lindero o cerca del lindero, debemos manejar la excentricidad generada por la posición de la columna respecto al centroide de la zapata. Y la solución de zapata combinada mediante viga de enlace ayuda al manejo de las excentricidades para aquella zapata que le presta apoyo a una columna que se encuentra en el lindero o cerca del lindero. El objetivo de la viga será entonces la de minimizar o eliminar la excentricidad generada por la posición de la columna respecto al centroide de la zapata. Estos son los tipos de zapatas combinadas más utilizados en la práctica y vamos a explicar a continuación cuándo utilizamos cada una de las diferentes alternativas de cimiento. Vamos a establecer dos condiciones principales que nos llevan al planteamiento de zapatas combinadas. La primera condición hace referencia al caso donde dos columnas interiores están lo suficientemente cerca una de la otra, de modo que si se plantean zapatas aisladas, estas pueden llegar a traslaparse o quedar tan próximas que produzcan un efecto geotécnico sobre la capacidad de carga del suelo. Llamamos la atención entonces respecto a la definición que hacemos de columnas interiores. La segunda condición se da cuando por lo menos una de las columnas, recuerden que estamos hablando de dos columnas para el caso de zapatas combinadas, cuando por lo menos una de esas columnas se encuentra en el lindero o muy cerca de él. De modo que la zapata aislada resultaría con dimensiones antieconómicas debido a la gran excentricidad. Se propone entonces unir mediante una viga rígida la zapata excéntrica o darle apoyo a las dos columnas mediante una sola zapata. Ahora, vamos a esquematizar cada uno de los casos y ampliar la explicación respecto a cuando estamos hablando de columnas interiores, cuando estamos hablando de una columna se encuentra cerca del lindero y las tres alternativas que son la zapata combinada rectangular, la trapezoidal y la zapata combinada de enlace. Cuando planteamos la zapata combinada, lo hacemos
teniendo en cuenta que la solución de zapata aislada va a resultar antieconómica o no factible de trabajar según las condiciones del proyecto. Es decir, que la definición de columnas interiores vamos a trabajarla en función del dimensionamiento que hagamos de zapatas asociadas a cada una de esas columnas. Entonces, aquí vamos a ilustrar en el primer caso, o para la primera condición, dos columnas. Estos cuadrados me están representando la sección de dos columnas que se encuentran distanciadas una de la otra, una longitud L en metros, cualquiera. La información que se tiene disponible, por supuesto, siempre, recuerden, hace referencia a las cargas que bajan por la columna y las propiedades geotécnicas, de tal manera que yo puedo determinar las dimensiones de una zapata aislada asociada a cada columna. A cada columna le realizo la determinación de una correspondiente zapata aislada. Cuando hacemos el cálculo de las dimensiones de la zapata aislada, en principio trabajamos la zapata aislada cuadrada. Recuerden que la rectangular la planteamos siempre y cuando tengamos ciertas limitaciones de espacios o cuando la excentricidad sobre un eje es tan importante por la presencia de un momento. Inicialmente planteemos la condición donde estamos trabajando cargas principalmente verticales transmitidas por la columna al cimiento. Y vamos a proponer que la zapata o que el centroide de la zapata coincide con el centroide de la columna. Es decir, estamos hablando de una zapata centrada, escuchen muy bien, zapata centrada respecto a los centroides, sí, a los centroides de la columna. La zapata se encuentra centrada respecto a los centroides de la columna. Entonces aquí tenemos un nuevo concepto de zapata centrada. En clases anteriores hablábamos de zapatas excéntricas, concéntricas. Ahora estamos hablando de una zapata centrada. Cuando evalúo las dimensiones de la otra zapata asociada a la columna 2, me puede ocurrir este caso. Y es que para dimensiones o para zapatas cuadradas asociadas una a cada columna, encontramos que las áreas se superponen o eventualmente las zapatas pueden quedar poco distanciadas entre sí. Entonces, para este caso, en donde las áreas se superponen, lo que estamos diciendo es que físicamente no será posible construir esas zapatas cuadradas asociadas a cada columna. Ahora, por supuesto, la distancia entre las columnas me representa una limitante de espacio y eventualmente yo puedo, en lugar de trabajar zapatas cuadradas, trabajarla de forma rectangular. Pero ya esta condición me empieza a dar luces respecto a la necesidad de trabajar zapata combinada. Y en este caso, puedo plantear entonces una sola zapata que le dé apoyo a las dos columnas y es donde surge una zapata combinada rectangular para columnas interiores. Ahora, ¿por qué definimos a la columna como interior? Porque eventualmente yo a la columna le puedo plantear una zapata centrada. No tengo una límite, el lindero está lo suficientemente lejos como para no establecer una limitante de espacio para la formulación de una zapata centrada a la respectiva columna. Lo mismo esta de acá. Entonces, en este caso, estoy ilustrando la condición
donde zapatas individuales asociadas a columnas interiores quedan poco distanciadas o se traslapan. Aquí he mostrado que se están traslapando. Lo otro es que no se traslapen las áreas, pero la distancia libre que quede entre las zapatas nos lleve a generar un efecto geotécnico en la evaluación de los asentamientos y la capacidad de carga del cimiento. Es decir, que están tan cerca una de la otra que cuando yo evalúe los asentamientos de esta zapata, estos asentamientos quedarán en función de la zapata adyacente, teniendo en cuenta la cercanía. Lo mismo si hacemos la evaluación de la capacidad de carga admisible del suelo. Es importante entonces que tengamos presente que el planteamiento de zapatas aisladas o el comportamiento geotécnico de zapatas aisladas estará en función de la distancia libre entre ellas. Escuchen muy bien, comportamiento geotécnico. ¿Y por qué hago énfasis en comportamiento geotécnico? Porque al no tener una condición de traslapo de áreas, es decir, efectivamente yo puedo en la práctica construir zapatas que consideramos aisladas. Debemos tener presente que esa consideración de aislada solo eventualmente podemos plantearla para el diseño estructural. Sin embargo, dependiendo de la distancia L', esa consideración de zapata aislada también podemos tenerla presente desde el punto de vista del comportamiento geotécnico. Entonces vamos a tener proyectos en donde la distancia L' es tan pequeña que estructuralmente la zapata se comporta como aislada y la diseño como aislada, pero geotécnicamente debo tener presente el efecto que tiene una zapata sobre la otra, tanto en el cálculo de la capacidad de carga como en el cálculo de los asentamientos. Ahora, ¿cómo podemos establecer si hay un efecto geotécnico o no? Para eso, vamos a recordar el concepto de incremento de esfuerzo a través de los bulbos de esfuerzo y establecer una distancia libre entre zapatas donde podamos considerar que la zapata se comporta como aislada desde el punto de vista geotécnico. Y se plantea entonces que para aquellos casos donde la distancia L' resulta mayor que los anchos medios de cada zapata, es decir, mayor que la suma de los anchos medios, es decir, L1 medios más L2 medios, siempre y cuando esa distancia libre, L', sea mayor que la suma de los anchos medios de cada zapata, podemos considerar que tenemos un comportamiento geotécnico de zapatas aisladas. Pero si esa distancia L' resulta menor que la suma de los anchos medios, entonces debo considerar el efecto geotécnico que hay de una zapata sobre la otra. Y en esos casos se recomienda mejor trabajar una sola zapata que le dé apoyo a las dos columnas. Sin embargo, en un proyecto ustedes pueden encontrar que se plantee zapatas aisladas con distancias L' menores a la suma de los anchos medios, y eso puede ser factible, pero debemos tener presente que durante el análisis geotécnico se debió tener presente que cada zapata genera un efecto sobre el comportamiento de la otra. Okay. Entonces, cuando hablamos de
el efecto geotécnico yo les ilustro a través de los bulbos de esfuerzos, y aquí aparecen las isóbaras, que son líneas que me representan puntos con igual incremento de presión. Aquí está, esta línea me representa que los puntos están recibiendo el 90% de la presión transmitida en superficie, y así sucesivamente. Aquí tenemos el 20%, es decir, que el incremento es 0.2, la presión Q transmitida. Aquí tenemos 0.1, y miren que las líneas tienen una afectación en profundidad, pero también lateralmente hay un efecto. Entonces lo que hacemos es colocar una zapata al lado de la otra y observamos que para las líneas que corresponden a un incremento de esfuerzo del 10%, lateralmente vamos a encontrar una superposición para los casos donde la distancia libre entre las zapatas sea igual a la suma de los anchos medios. Se supone que este es medio ancho de zapata y este es otro medio ancho de zapata. En ese caso, debo tener presente que hay una interacción a nivel geotécnico entre las zapatas, y lo que inicialmente pueden ser bulbos de esfuerzos independientes para la evaluación de asentamientos se convierte en un bulbo de esfuerzo que tiene en cuenta la acción de las dos zapatas. Eso quiere decir que realmente los asentamientos que experimenta cada zapata está en función de las cargas transmitidas por cada zapata. Cuando hablamos de una zapata aislada, lo que pensamos es que toda la zona afectada, o dentro de la zona afectada por este cimiento, solo hay efecto del cimiento directamente sobre el terreno. Mientras que en los casos donde tengo ya zapatas adyacentes, ya la zona de afectación de este cimiento tiene unos incrementos de esfuerzos también asociados a la zapata adyacente. Todo por la distancia libre que hay entre las zapatas. Entonces, si bien esto no es norma, sino es una recomendación, cuando la distancia libre entre las zapatas resulte mayor que la suma de los anchos medios, yo puedo hacer un análisis donde supongo que geotécnicamente no hay un efecto de una sobre la otra. ¿Por qué digo suponemos? Porque si usted observa esta línea corresponde a un incremento de esfuerzo del 5%. Y para que estas líneas de 5% no se superpongan, será necesario separar mucho más las zapatas. Pero por lo general, en la práctica, un incremento de esfuerzo del 10% es un incremento de referencia, sobre todo para definir la zona de afectación, y puede considerarse entonces que el efecto de una zapata sobre la otra no se tiene en cuenta para aquellas distancias libres entre zapatas mayores a la suma de los anchos medios. Ahora, ¿qué pasa con aquellos casos donde la distancia entre zapatas es menor a la suma de los anchos medios? Pues que estructuralmente esas zapatas efectivamente pueden comportarse como aisladas, pero geotécnicamente no puedo olvidarme de que hay un efecto de una zapata sobre la otra. Y recuerden que la normativa es muy exigente a la hora de la verificación o el cumplimiento de los asentamientos diferenciales. Y si hay una diferencia importante entre la magnitud de las cargas transmitidas por las zapatas, entonces es mucho más fácil controlar los asentamientos diferenciales cuando yo transfiero la carga a través de una sola zapata que si estoy transfiriendo las cargas por zapatas independientes. Entonces, para efectos de considerar que la zapata tiene un trabajo geotécnico como aislada, vamos a establecer una distancia libre asociada a la suma de los anchos medios. Ahora, ¿qué ancho estamos hablando? Dependiendo del sentido en el que estemos realizando el análisis.
Y en este sentido, pues tengo que analizar entonces las dimensiones correspondientes de la zapata en ese mismo sentido. Si ya es en el otro sentido, pues entonces será la otra dimensión. Y llevamos esto a un ejemplo para establecer numéricamente lo que puede estar ocurriendo al considerar zapatas aisladas o zapatas combinadas, para entender un poco lo que estamos hablando de columnas interiores. Vamos a plantear una condición 1 donde la distancia m sea mayor o igual que L1 medios. Entonces, vamos a relacionarnos aquí con las convenciones. Aquí tengo la columna 1, aquí tengo la columna 2, y la distancia que hay entre columnas es L. Y la distancia que hay del eje de la columna al lindero, en este caso, es M. Entonces, la columna 1 está más cerca del lindero. Y la distancia que hay del centroide de la columna al lindero es la distancia M. Y la columna 2 está a una distancia L del centroide de la columna 1. Estas son distancias centroidales. Me dicen además que la carga que baja por la columna 1 es 636 kN y la carga que baja por la columna 2 es 1267. En este caso, y para facilitar los cálculos, me dicen que el esfuerzo neto admisible es 120, la distancia M es 1,5 y L 3,5. Es decir, hasta aquí tengo los datos estructurales y geotécnicos para resolver, pero aún no sé si es posible una solución de zapatas aisladas, centradas para las columnas, o si necesariamente tenemos que pasar a una zapata combinada. Entonces, estos son los parámetros que me van a ayudar a definir si esta columna la puedo considerar interior y si las zapatas las puedo trabajar como aisladas o si realmente la recomendación sería proponer una zapata combinada. Entonces, lo primero que hacemos siempre es tratar de solucionar. Escuchen esto. Escríbanlo en el cuaderno. Lo primero que vamos a hacer a la hora de proponer una solución de cimentación es tratar de que sea superficial. Y lo segundo, que sea a través de zapatas aisladas, siempre y cuando los elementos que transfieren la carga sean columnas, porque si ya los elementos que transfieren la carga son muros de carga, pues entonces ya estaremos hablando de zapatas corridas. Pero en principio, lo primero que tratamos de hacer es solucionar a través de una cimentación superficial y a través de zapatas aisladas en el caso de que la carga sea transmitida por columnas. ¿La razón cuál es? Pues que este tipo de elementos son los que representan más economía a la hora de una solución de cimentación. Pero el problema es que no siempre la zapata aislada es la solución. Entonces, estamos precisamente analizando en qué casos ya la zapata aislada no es solución y tengo que darle paso a la zapata combinada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar las dimensiones de una zapata centrada para la columna 1 y las dimensiones de una zapata centrada para la columna 2. Cuando hablamos de una zapata centrada, recordemos, es una zapata cuyo centroide coincide con los centroides de la columna. Es una zapata centrada. Ahora, como la columna está transfiriendo solamente carga axial, si yo propongo una zapata centrada, esa zapata, además de ser centrada, estará cargada concéntricamente. Entonces aquí tenemos dos conceptos. Zapata centrada, zapata cargada concéntricamente. Entonces, ¿por qué la zapata voy a trabajarla como cargada concéntricamente? Dos razones. Primera, porque la zapata está centrada respecto a los ejes de la columna.
Y 2, porque la columna solo está transfiriendo cargas axiales. Entonces, como ya sabemos cómo dimensionar zapatas cargadas concéntricamente, vamos a evaluar cuál es la dimensión de una zapata cuadrada para la columna 1 y cuál es la dimensión para una zapata cuadrada para la columna 2. Y ustedes allá rápidamente realicen las operaciones en su calculadora. Si la zapata está cargada, si cada zapata va a estar cargada concéntricamente, el área requerida para la zapata que recibe la carga 1 será la carga sobre el esfuerzo neto admisible. Y la dimensión 2.5 por 2.5 será la raíz del área. Entonces, para la columna 1 se requiere una zapata cuadrada de 2,37. Y si yo la dibujo, encuentro que efectivamente yo puedo construir una zapata aislada centrada para la columna 1. Todavía no he analizado la 2. ¿Por qué sé que puedo trabajar la centrada? Bueno, que del eje de la columna al lindero hay una distancia M que es 1,5. Y el voladizo de la zapata 1 sería voladizo, si lo estoy midiendo respecto al eje de la columna, sería 2,37 entre 2. Estoy verificando que la distancia del eje de la columna, que en este caso corresponde con el eje de la zapata, al borde de la zapata, esa distancia es menor que la distancia que hay del eje de la columna al lindero. Por lo tanto, yo puedo proponerla centrada sin ningún problema, la 1, pero todavía me falta dimensionar la 2, 3.25. Muy bien. Ahora, cuando yo dibujo la 2, me hago la pregunta: ¿qué distancia hay del eje al borde de la zapata 1 para saber si físicamente puedo trabajar la 2 también como centrada, cuadrada? Escuche muy bien, centrada, cuadrada. Entonces, 3.25 entre 2 me da la distancia del centroide de la zapata al borde, y esa distancia es menor que la distancia que hay del eje al borde de la zapata de la columna 1. Es decir, que efectivamente yo puedo plantear zapatas aisladas, centradas. Por lo menos sé que estructuralmente voy a poder ponerlas a trabajar como aisladas. Ahora, la pregunta es, ¿qué distancia libre hay entre zapatas? Entonces, si yo a 3,5, que es la distancia eje a eje, le resto medio ancho de zapata 2 y medio ancho de zapata 1, eso me daría la distancia libre, que le prima, 0.69. Entonces, cuando yo comparo esa distancia L' con la suma de los anchos medios, ¿cómo es la suma de los anchos medios? Sería 2,37 entre 2 más 3,25 entre 2. Encuentro que L' es menor que la suma de los anchos medios. Por lo tanto, si yo estoy realizando un análisis geotécnico de esta zapata, yo no puedo olvidar que al lado hay otra que genera un efecto en ella. ¿Debido a qué? A la cercanía. Entonces, cuando yo calculo el asentamiento de esta zapata, no puedo hacerlo pensando en que está aislada. No. Ella tiene forma de aislada, pero realmente tiene un efecto por la zapata que está al lado, debido a la cercanía. Entonces, para este caso, la recomendación sería, teniendo en cuenta las dimensiones con las que están trabajándose las zapatas aisladas y viendo que una columna requiere una zapata de mayor tamaño que la otra, eventualmente yo puedo plantear una zapata combinada trapezoidal, buscando que la fuerza resultante,
escuchen muy bien lo que voy a decir. ¿Cómo voy a dimensionar esta zapata trapezoidal? Voy a buscar que el centroide de esta zapata ahora se encuentre localizado justo donde la fuerza resultante de las dos columnas tiene su aplicación. Es decir, ahora voy a tener dos columnas transmitiendo la carga a una sola zapata. Eso quiere decir que las dos cargas puedo convertirlas ahora en una sola fuerza resultante. Y esa sola fuerza resultante, la idea es que esté aplicada en el centroide de la zapata. ¿Para qué? Cuando la fuerza resultante de las dos columnas se encuentra localizada en el centroide de la zapata, esa zapata quedará cargada concéntricamente. Ahora, yo puedo trabajarla o trapezoidal o eventualmente puedo proponer una zapata rectangular que también cumpla esa condición donde el centroide de la zapata esté coincidiendo con la fuerza resultante de las dos columnas. Entonces, fíjense, la fuerza resultante de las dos columnas estará en función de la magnitud de las cargas y la distancia entre las cargas. Eso no va a depender de la forma que yo le dé a la zapata. Una vez yo defina dónde está la fuerza resultante de esas dos, es cuando yo defino finalmente qué tipo y forma de zapata le voy a dar al cimiento. Es decir, ¿cómo voy a trabajar ese cimiento? ¿Con qué forma? ¿Trapezoidal o rectangular? Lo otro a lo que quiero llamar la atención es que en este caso yo a la columna la puedo llamar interior. ¿Por qué la puedo llamar interior? Porque está lo suficientemente lejos del lindero. La columna está lo suficientemente lejos del lindero como para permitirnos una solución de zapata centrada. Cuando la columna esté lo suficientemente cerca del lindero que ya no me permita esta configuración de zapata centrada, pues entonces ya yo hablo de una columna que se encuentra cerca del lindero o en el lindero cuando la columna justo esté allí. Ya no hablo de una columna interior. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una columna interior? Vamos a hablar de una columna interior siempre y cuando la distancia que hay del eje de la columna al lindero sea lo suficientemente grande como para poder proponer una solución de zapata centrada. El caso más condicionante para el uso de las zapatas combinadas será aquel donde una de las columnas se encuentra justo en el lindero. Esa es la peor condición para trabajar una zapata centrada. ¿Por qué? La presencia del lindero impide que trabajemos esa zapata como centrada para dimensiones que son mayores al tamaño de la columna. Si yo quisiera trabajar una zapata centrada para esta columna, el máximo ancho que puedo trabajar de esta zapata sería el ancho de la columna, para que el centroide de la zapata coincida con el centroide de la columna. Es decir, que ya si estoy proponiendo anchos mayores a la sección de la columna, inmediatamente el centroide de la zapata se va a encontrar por fuera o a cierta distancia del centroide de la columna.
Y eso quiere decir que la columna ahora va a transferir la carga a la zapata y va a generar una condición de excentricidad, y hablamos de una zapata cargada excéntricamente. Recuerden que la excentricidad la hemos definido como aquella distancia del centroide de la zapata a la fuerza resultante. Distancia que hay del centroide de la zapata a la fuerza resultante. Entonces, si por la columna solo baja una carga axial, ahora esa carga axial se encuentra a cierta distancia del centroide, y en la medida en que mayor sea la dimensión L que yo le dé a la zapata, mayor será la excentricidad, y en ese caso entonces cada vez las presiones van a tender más a la distribución triangular que a la trapezoidal, siempre y cuando además cumplamos la condición de rigidez. Entonces, en este caso, estoy ilustrando una doble condición de proyecto, y es que si se pudiera, escuchen muy bien, si se pudiera dimensionar esta zapata como concéntricamente cargada, es decir, ella es una zapata que no está centrada. Es una zapata que no está centrada. Pero si yo pudiese diseñarla como zapata concéntricamente cargada, estas dimensiones analizadas respecto a las dimensiones de la zapata para la columna interior nos llevan a una distancia libre que es menor a la suma de los anchos medios. Es decir, aquí tengo una doble consideración, y es columna en lindero y una distancia libre entre zapatas menor a la suma de los anchos medios. Entonces, en este caso estoy planteando una zapata combinada rectangular, donde lo que voy a buscar es que la resultante de las dos cargas coincida con el centroide de la zapata. Nuevamente, las cargas que bajan por cada columna son un dato. La distancia entre columnas es un dato definido. Lo que yo puedo modificar es la forma, el tamaño de la zapata, es lo que yo puedo modificar. En este caso, estoy planteando una zapata combinada rectangular. Entonces, pero ya no estoy hablando de columnas interiores, sino que hay una columna que está justo en el lindero. Ahora, esto puede pasar también para columnas que, si bien no están justo en el lindero, están cerca del lindero. También puede ocurrir. Y numéricamente ahorita vamos a analizar cuál es el efecto que tiene el hecho de ir acercando la columna al lindero. Ya hicimos un ejemplo en donde la columna estaba lo suficientemente lejos del lindero como para considerarla interior. Más adelante vamos a ir acercando poco a poco la columna al lindero, de tal manera de que ya deja de ser interior esa columna para convertirse en una columna que se encuentra cerca o en el lindero. Entonces, este es un caso asociado a la condición 2. ¿Cuál fue la condición 2? Cuando una de las columnas se localiza en el lindero o cerca de él. Entonces aquí dice, la solución mediante zapata aislada conduce a diseños antieconómicos. Bueno, la idea es que los ejemplos que vamos a relacionar a continuación nos van a ayudar a concluir sobre el hecho de cómo llegamos a un diseño antieconómico si trabajamos con zapatas aisladas. Ahora, vamos a suponer que yo puedo dimensionar esta zapata
trabajándola como una zapata concéntricamente cargada. Ya sé que no es una zapata centrada respecto a la columna. No es una zapata centrada. Pero vamos a suponer que yo puedo diseñarla como concéntricamente cargada. Pero en este caso, observen que ahora he planteado una distancia libre entre las zapatas mayor que en el caso anterior. Este sería el caso donde la distancia libre resulta. Entonces, para este caso, ya no resulta viable el unir las dos columnas con una sola zapata rectangular o trapezoidal, o transferir la carga de las dos columnas a una zapata combinada rectangular o trapezoidal, sino que teniendo en cuenta esta distancia, resulta mucho mejor unir las dos zapatas con una viga que denominamos viga de enlace. Esta sería entonces la tercera alternativa de cimientos combinados. Zapata combinadas mediante viga de enlace. Son combinadas porque estoy trabajando la transferencia de cargas de dos columnas. Es un solo elemento estructural que se denomina zapata combinada, pero haciendo uso de una viga de enlace. El comportamiento estructural de este elemento estará definido por la zapata que recibe la carga de cada columna y la unión que se da a través de la viga de enlace. De esta manera, ayudándonos con una viga de enlace, le damos manejo a la excentricidad generada por la posición de la columna respecto al centroide de la zapata. El hecho de que no podamos trabajar la zapata como centrada respecto a la columna nos lleva a trabajar con excentricidades. Y en este caso, la solución al problema de la excentricidad lo trabajamos en función de la viga de enlace. ¿Cuándo? Cuando la distancia entre estas zapatas sea lo suficientemente grande o sea mayor que la suma de los anchos medios. Pero ¿qué pasa cuando yo dimensiono estas zapatas y esa distancia resulta menor a los anchos medios? Pues la recomendación sería, en lugar de trabajar viga de enlace, trabajar una sola zapata que reciba la carga de las dos columnas, ya sea que tenga forma rectangular o ya sea que tenga forma trapezoidal. Perfecto. Ahora, para entender cómo pasamos de una columna interior a una columna que se encuentra cerca del lindero o en el lindero y el efecto que tiene esa cercanía en la solución de cimentación, vamos a proponer unos casos en donde la distancia M ahora va a resultar menor que L1 medios. Es decir, cuando yo dimensione la zapata, suponiéndola como centrada, nos va a resultar una dimensión L1 que al dividirla entre 2 resulta mayor que la distancia M. Lo que nos lleva a concluir que ya no podemos trabajar esa zapata como centrada. Y dependiendo de las cargas que sean transferidas por la columna, entonces la zapata pasa de concéntrica a excéntricamente cargada.
Entonces ya explicamos este caso 1, en donde la distancia M es mayor que L1 medios. Eso quedó claro, cómo evaluar las dimensiones de esta zapata y el hecho de que ahora esta columna la podemos considerar como interior teniendo en cuenta que M resulta mayor que L1 medios. Entonces aquí tenemos carga que baja por la columna 1250, esfuerzo neto admisible 200 y distancia M 1,5. Calculo el área y las dimensiones de una zapata cuadrada será 2,5. Entonces escuchen bien, una zapata cuadrada centrada y en este caso concéntricamente cargada, teniendo en cuenta que la columna solo transfiere carga axial. Ahora miremos este caso. M mayor que L1 tercios, menor que L1 medios. Entonces lo que vamos a hacer para explicar es mantener la dimensión L1. L1 es la dimensión que he calculado para una zapata cuadrada, en este caso centrada. L1. Y voy a mantenerla. Esa distancia, 2,5. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque voy a seguir trabajando con esta carga de 1250, este esfuerzo neto admisible 200, pero ahora lo que voy a hacer es ir cambiando esta distancia M. Es lo que voy a ir cambiando. La carga de la columna no está cambiando, el esfuerzo neto admisible no está cambiando. Por lo tanto, la dimensión requerida para una zapata centrada, cuadrada, será 2,5. Entonces, manteniendo, ahora digo, L2 igual a L1. L2 porque estoy en el caso 2. Igual a L1, L1 es la dimensión del caso 1, que es 2,5. Entonces, fíjense que si la dimensión que tengo, miren aquí, M menor que L1 medios, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el voladizo ahora es mayor que M. Entonces, cuando yo analizo este esquema, tengo que el voladizo cruza el lindero, es decir, que ya no voy a poder trabajar centrada la zapata. Observen el esquema aquí. Ya la zapata deja de estar centrada respecto al eje de la columna. Y como por la columna solo baja carga axial, ahora esta zapata, con la configuración que estamos planteando, quedaría cargada excéntricamente. Y ya sabemos cómo evaluar las presiones de diseño las presiones de contacto, suelo-cimiento, cuando la zapata está cargada excéntricamente. Entonces sabemos que debemos manejar una expresión que nos es útil siempre y cuando la excentricidad sea menor que L sextos. Y puedo manejar entonces unos esfuerzos máximos y unos mínimos. Y fíjense, en la medida en que voy acercando la columna al lindero, si estoy manteniendo la dimensión L1 previamente calculada, que fue 2,5, estoy induciendo en la zapata una excentricidad y por lo tanto estoy induciendo en su centroide un momento. Si yo traslado la carga P al centroide, esa carga iría acompañada con un momento antihorario. Ese sería el momento resultante que reemplazamos en la expresión y que nos lleva a tener un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo. Recuerden que cuando la zapata está cargada concéntricamente, el momento resultante es 0 y el diagrama de presiones es uniforme. Ahora, ese momento inmediatamente nos genera unas presiones mayores y debo concluir que no puedo seguir trabajando la zapata cuadrada de dimensión 2,5 por 2,5, sino que ahora necesito una mayor dimensión, L. Es decir,
Si L1 la mantengo en 2,5, la otra dimensión entonces sería B, entonces necesito una mayor dimensión B. Entonces miremos lo que está ocurriendo con la zapata. Miren que ya la columna la estoy dibujando punteadita, porque realmente la columna no está allí. Lo que estoy haciendo simplemente es trasladar la carga P al centroide, pero debo sumar el efecto del momento que acompaña a la carga axial al ser trasladada al centroide. Ese momento vale P por la excentricidad E2. Inmediatamente el hecho de que las presiones en el suelo aumenten, y como no puedo permitir que las presiones sean mayores que el neto admisible, lo que quiere decir es que la dimensión B2 ahora es mayor que la dimensión B1. Recuerden que en el caso anterior, L1 era igual a B1, zapata cuadrada. En este caso ahora L2 la mantuve igual a L1 y eso me generó que la dimensión B2 ahora sea mayor que B1. ¿Para qué? Para que el esfuerzo máximo sea menor o igual que el esfuerzo neto admisible. Entonces, ¿cómo llevamos esto a números? Sé que la carga es 1250, el esfuerzo neto admisible 200 y la distancia M, ojo, ¿qué fue lo que cambié? Solo lo que cambié fue M, ahora la pongo en 0.9. Y para esa distancia M, observen el esquema, ¿cuánto vale E2? Si sé que la dimensión de la zapata que estoy trabajando es 2,5, entonces 2,5 medios me da el medio ancho de zapata, voy de aquí al lindero, y cuando le reste M2, eso me da la excentricidad 2. Es decir, la excentricidad 2, ¿cuánto vale? Vale vale L2 medio, es decir, 2.5 entre 2, menos M2, que en este caso es 0.9. La expresión para calcular esfuerzos máximos y mínimos me va a permitir entonces determinar la dimensión requerida B2. ¿Cómo? Bueno, yo puedo despejar de la expresión la dimensión B2, me queda la carga P sobre el esfuerzo neto admisible por L. Recuerden que este L lo estamos manteniendo en 2,5. El esfuerzo neto admisible es 200, la carga P es 1250. 6 veces el momento resultante, pero ¿cuánto es el momento resultante? 1250, que es P por la excentricidad, que hemos dicho es L medios menos M. De aquí, conozco todos los datos, momento, dimensión L, y me resulta una dimensión B de 0,46. Entonces, observen que ahora lo que estoy diciendo es, en la medida en que voy acercando la dimensión, la columna al lindero, si mantengo la dimensión, se me genera una condición de excentricidad o de zapata cargada excéntricamente, y eso finalmente se ve reflejado en una mayor dimensión en la zapata. Pero ustedes me pueden decir, profesor, pero nosotros podemos mantener, en lugar de mantener la dimensión L, nosotros podemos disminuir la dimensión L de tal manera que la zapata quede centrada. Entonces yo pregunto, ¿qué dimensión L será la que me lleve a trabajar con una zapata centrada? ¿Qué dimensión L? Ya hablo de dimensión L2, en este caso para M 0.9. ¿Qué dimensión L2, sabiendo que M es 0.9, me permitiría trabajar con una zapata centrada? Si quiero que quede centrada, L2 sería 2 veces M. De aquí a aquí tengo M. Y para que esté centrada, el otro extremo debe estar también a una distancia M. Es decir, que si yo trabajo una zapata E de dimensión L2 igual a 1.8, que es 2 veces M, ya yo puedo dibujarla centrada respecto a la columna. Ahora, si la zapata está centrada y solo baja carga axial de compresión,
quiere decir que esa zapata estaría cargada concéntricamente, porque no habría excentricidad. Y por lo tanto, la dimensión B2, como no hay excentricidad, no hay momento. B2 sería la carga dividido el esfuerzo neto admisible por L. Entonces, ¿cuánto sería B2? Realicen la operación. 1250 dividido 200 multiplicado por 1.8. 200 por 1.8, eso me da el denominador. Y 1250 entre ese denominador me daría la dimensión B para el caso de una zapata centrada. 347.2, profe. 347. Entonces, fíjense, ya sea, miren esta conclusión, ya sea que mantenga la dimensión L o ya sea que la disminuya para trabajar la zapata centrada, la dimensión B está resultando mayor que en el caso donde la distancia M está asociada a una columna interior. Caso donde mantuve la dimensión L en 2,5, el B fue 4,6. Caso donde la dimensión L la trabajé menor, 1,8, para que la zapata quedara centrada. La dimensión B me dio 347, profe. 3,47, que es mayor que 2,5. Es decir, que en la medida, escuche muy bien esta conclusión, en la medida en que voy acercando la columna al lindero, en la medida en que voy acercando la columna al lindero, ¿qué le está pasando? Requerida para una zapata aislada. Aumenta su base. Está aumentando, correcto, está aumentando. Y ya vimos los dos casos. O ya sea que mantenga la dimensión o que la trabaje centrada. Ahora, segunda conclusión. ¿Cuál de los dos casos resulta conveniente, mejor desde el punto de vista del área del cimiento? ¿El caso donde está excéntricamente cargada o el caso donde está concéntricamente cargada? Tendría uno que sacar el área, profe, para darse cuenta. Sí, pero yo creo que es inmediato. Si tengo 2.5 por 4,6, es mayor que si hago 2.5 por 1. ¿Cuánto fue que dio acá? 2.37. Bueno, hagan la operación. 347. Bueno, hagan la operación. Y repito la pregunta. ¿Cuál de los dos casos resulta conveniente respecto al tamaño del cimiento si Cuando la trabajo concéntrico, profe. cuando la trabajo concéntrico? Cuando la trabajo concéntrico. ¿Por qué cuando la trabajo concéntrico? Porque disminuye el área. Porque disminuyo el área. Es decir, me voy a regresar cuando la columna se localiza en el lindero o cerca de él. La solución mediante zapata aislada conduce a diseños antieconómicos. Es decir, que en la medida que yo voy acercando la columna al lindero, y si la estoy trabajando excéntricamente cargada, el hecho de que esté cada vez más cerca la columna al lindero me lleva a que la zapata cada vez tenga más probabilidad de trabajar excéntrica. Y en la medida en que trabaja excéntrica, sé que las dimensiones de zapata van a ser mayores que si la trabajo concéntrica. ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Señor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Y esto está ocurriendo en la medida en que estemos en este rango. Entonces yo lo que hice fue, bueno, aquí está el cálculo que ustedes hicieron allá. Si está concéntrica, si propongo una zapata centrada, ahora sí función de la dimensión M, porque ya sé que pasa el lindero, si la trabajo cuadrada, entonces lo que digo es, no, en lugar de trabajar la cuadrada, la voy a trabajar rectangular. Hay un límite, hay un lindero, hay una limitante de espacio que me lleva a trabajar la rectangular. Y ustedes realizaron la operación para calcular B, que fue 3,47, y concluimos efectivamente que en la medida en que acercamos la columna al lindero, me está ocurriendo un efecto sobre la dimensión B, y es que me está aumentando siempre. Pero ya debo trabajar la rectangular. Si ya planteo diferentes valores para M, lo que hice fue, para este ejemplo, 1,25 es justo el límite en donde puedo trabajar la zapata cuadrada centrada. Recuerden que la dimensión L1 es 2,5, la mitad sería 1,25. Entonces, si el lindero está a 1,25, justo la puedo trabajar centrada, pero ya en la medida en que el lindero, en la medida en que la columna se acerca al lindero, miren, 1,20, 1,15, 1,1, 1,05, 1,95, 0,9, este fue el caso que analizamos anteriormente. En la medida en que yo voy acercando la columna al lindero, si trabajo L1 2,5, mantengo ese L1 constante, fíjense que aquí lo que voy observando es que B2 iría siempre aumentando respecto al B1. Este 4,6 fue el que calculamos en el ejemplo anterior. Todo para mantener el esfuerzo máximo en 200, pero voy a llamar la atención respecto a lo siguiente. Miren lo que está pasando con el esfuerzo mínimo. En la medida en que yo voy acercando la columna al lindero, y en aras de garantizar el esfuerzo máximo, al mantener la dimensión L constante en 2,5, miren que el esfuerzo mínimo cada vez va disminuyendo al punto en que llegará un momento en que el esfuerzo mínimo es 0, y es el caso donde la excentricidad es justo igual a L sextos. Ahora, si vamos a proponer dimensiones L2 menores a L1, ya concluimos que las dimensiones B2 van a resultar mayores. Es decir, si estos son los valores de M, los valores de L que yo puedo trabajar para que la zapata esté centrada sería 2 veces M. Recuerden que hicimos este caso. Si M es 0,9, el L sería 1,80 y calculamos una dimensión de 2,37. Pero al final concluimos que igual la dimensión B va aumentando, pero en ese caso vamos a tener una ventaja, y es ¿cuál? Si yo trabajo la zapata centrada, el área no está cambiando, porque el producto B por L lo estoy manteniendo. Lo que está ocurriendo es que la dimensión B cada vez va a ser mayor. Y entonces ustedes me dicen, profe, ¿y entonces dónde está lo antieconómico en ese caso? Porque el área la estoy manteniendo igual. Lo antieconómico está en el hecho en que cada vez que yo aumente la dimensión B, los voladizos están aumentando, y por lo tanto cada vez va a ser mucho más difícil garantizar la rigidez para un cierto valor de H. ¿Sí me siguieron? ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Sí, señor. Sí, claro, profe. Entonces, miren lo que está pasando. Resumiendo lo que está pasando.
En la medida en que yo voy acercando la columna al lindero, conclusión 1, la dimensión B, si para mí esto es L, que es la dimensión en el sentido de M, en que estoy midiendo M, la dimensión B cada vez es mayor. Primera conclusión, la dimensión B cada vez es mayor. Ya sea que la trabaje centrada la zapata o no centrada. Ahora, entre esos dos casos, ¿me conviene cuál? Desde el punto de vista del área, me conviene más que sea centrada. Pero, ¿cuál es el otro efecto que tengo que analizar? Si ya no analizo solamente el área, sino que tengo en cuenta que el hecho de que B aumente me genera un efecto sobre la rigidez de la zapata. Entonces, el hecho de que la columna esté cada vez más cerca de del lindero, trabajar con zapatas aisladas, centradas, me representan mayores espesores desde el punto de vista del cumplimiento de la rigidez. Entonces, siempre voy a tener un efecto sobre las dimensiones de la zapata, ya sea en planta o en altura, ya sea que esté analizando B y L o H, siempre voy a tener un efecto requiriendo mayores dimensiones en la medida en que acerco la columna al lindero. ¿Eso está entendido? Sí, profe. El hecho de que la solución aislada me representa unos inconvenientes para efectos de trabajar con la menor área posible y con los menores espesores de zapatas desde el punto de vista de la rigidez, es lo que finalmente me lleva a proponer la zapata combinada. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces aquí, al ladito, están las dimensiones B para el caso de trabajar zapatas centradas. ¿Cómo trabajé la zapata centrada? Trabajando una dimensión L igual a 2 veces M y despejé el B y nuevamente concluí que ya sea que la trabaje no centrada o ya sea que la trabaje centrada, siempre voy a necesitar mayores dimensiones B. Muy bien, entonces ya eso está claro. Ahora, ¿qué pasa si ya me salgo de este rango? ¿Por qué? Porque el estar en este rango es lo que me lleva a que el esfuerzo mínimo llegue a ser 0 en determinado momento. Es decir, sigo acercando, si trabajo con 0.8, 0.75, pues cada vez este esfuerzo mínimo va a tender a 0, al punto en que ya esto deje de ser trapezoidal y se convierta en triangular. Ese es el caso donde M justo es L1 tercios. Entonces, en este caso 3, nuevamente sigo con la consideración de que mantengo la dimensión L, o sea, sigo en 2,5, pero sigo acercando la zapata la columna al lindero, y en este caso, el lindero se encuentra a L1 tercios. Justo es el caso donde el diagrama pasa a ser triangular, donde aquí tengo en el extremo de la zapata el esfuerzo mínimo igual 0. Y desde el punto de vista de la norma y para cargas gravitacionales, esa sería una condición límite. Recuerden que ese es el caso donde la excentricidad es L sextos.
Aquí tengo la excentricidad, ¿cuánto vale? Pues entonces sería esto que está aquí es L1 medios y justo L3, M3 es L1 tercios. Entonces, esto sería L1 sextos. Igual la conclusión es que la dimensión B sigue aumentando, pero justo hasta aquí yo puedo utilizar las expresiones de flexocompresión, la que hemos venido trabajando. Hasta aquí es el límite. Si ya el esfuerzo mínimo calculado con la expresión me da negativo, quiere decir entonces que aquí hay un despegue en la zapata y el diagrama pasa a esta condición. Ya, esta condición no puedo trabajarla con las expresiones que hemos venido trabajando. Ya esa expresión deja de ser válida para esta condición. Esta condición es donde ya la columna está tan cerca del lindero, en este caso M es menor que L1 tercios. Es decir, la excentricidad es mayor que L sextos. Al ser mayor, se genera esta zona de despegue y, por supuesto, cada vez resulta más antieconómica la solución de una zapata aislada para esta columna que se encuentra cerca del lindero. Ahora, observen, yo estoy acercando cada vez más la columna al lindero. Si la quiero trabajar centrada, cada vez la dimensión L1 es más pequeña, porque es 2 veces M. Y al ser más pequeña, pues cada vez la dimensión B va a ser mucho más grande y voy a tener más problemas de controlar la rigidez en la zapata. Por un lado. Pero ya para estas condiciones, donde la columna está tan cerca del lindero, me resulta otro problema. Y es que si bien yo puedo controlar la rigidez, lo que sí no voy a poder controlar es el hecho de que en el sentido transversal dos zapatas se me traslapen. Dos zapatas o zapatas para columnas que se encuentran sobre el lindero ya se traslapen por requerir dimensiones B muy grandes. Entonces, resolvamos algo primero y es, ¿cómo manejo este caso en donde la excentricidad es mayor que L sextos? ¿Cómo manejamos esa condición? ¿Cómo hago para dimensionar la zapata? ¿Cómo calculo la dimensión B? Entonces, yo lo que sé es que el esfuerzo máximo no puede superar el esfuerzo neto admisible. Y por otra parte, yo sé que la resultante del diagrama tiene que ser colineal con P y igual a P por sumatoria de fuerzas verticales. La fuerza resultante tiene que ser colineal, por lo tanto, la resultante tiene que estar localizada a M4 del esfuerzo máximo. Entonces, yo puedo igualar R, que es la resultante del diagrama, con P, y sé que la resultante va a estar dada por el esfuerzo máximo por esta distancia entre 2 y por la dimensión B. La resultante es el volumen generado por el diagrama de presiones. Entonces, en el otro sentido tengo B y aquí tengo el área del triángulo. Ahora, si esto es un triángulo, quiere decir que esto es un tercio de toda esta dimensión. Y si esta distancia que está aquí es M4, quiere decir que toda esta distancia debe ser entonces 3 veces M4. Entonces, L máximo, la dimensión máxima que yo puedo trabajar, es decir, en donde pongo a trabajar al suelo, el L máximo, donde yo pongo a trabajar al suelo será 3 veces M4. Entonces, haciendo equilibrio, yo tengo la resultante sería el esfuerzo por L máximo entre 2 y por B4. Esta es la resultante. Yo sé que esa resultante por sumatoria de fuerzas verticales es igual a P. Entonces yo aquí puedo igualar esto con P. Y al igualar yo puedo despejar cuál es el esfuerzo aplicado. El esfuerzo aplicado sería 2 veces P dividido
L máximo, que es 3 veces M4 por B4. Y este esfuerzo máximo no puede superar el esfuerzo neto admisible. Y de esa manera yo puedo despejar B4. Cuando igualo este esfuerzo máximo con el esfuerzo neto admisible, puedo despejar de ahí la dimensión B4. Entonces B4 viene siendo 2 veces P dividido 3M4 por el esfuerzo neto admisible. Entonces ya esta sería la expresión a utilizar en el caso donde la excentricidad resulta mayor que L sextos. Ya no puedo seguir trabajando la expresión que veníamos trabajando en función del momento resultante. Eso quiere decir que más allá de esta L máximo, la zapata no está trabajando. Y cada vez es más antieconómica la zapata ponerla a trabajar de esta manera. Lo que tendría sentido sería poner a trabajar la zapata con una dimensión L máximo, y cuando la trabaje con L máximo, pues quedo en este caso. Aquí, M igual a L tercio, es decir, justo estoy en una excentricidad igual a L sextos, trabajando el diagrama como un triángulo. Ahora, esto en la práctica, ¿dónde se puede presentar la aplicación de esto en la práctica? Esta expresión. En el capítulo de muros, yo les mostré que cuando se analiza el muro para fuerza sísmica, la norma permite excentricidades mayores a L sextos. Si ustedes revisan nuevamente la tabla, para cargas para combinaciones de carga asociadas a sismo pseudoestático, la norma permite excentricidades mayores a L sextos. Entonces, si yo estoy analizando por sismo y se me da esta condición donde la excentricidad es mayor que L sextos, entonces yo sé que parte de la zapata deja de estar trabajando y reviso según estas expresiones el esfuerzo máximo en el suelo. Ahora, la norma permite eso porque la carga de sismo es una carga transitoria. Es una carga que ocurre en un lapso de tiempo muy corto. Entonces, la norma permite para ese lapso de tiempo, pues, esa excentricidad mayor que el sexto. Pero para las cargas gravitacionales, que son las que permanecen el mayor tiempo de la vida útil de la estructura actuando, la condición que establece la norma es que la excentricidad siempre sea menor o igual que L sextos. No sé si me han entendido hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Sí me están escuchando, ¿verdad? No me quedé hablando solo aquí. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando tenemos, fíjense que ya la peor condición, ¿cuál es? La peor condición es que tengamos justo la columna, ¿dónde? En el lindero. Esa es la peor condición desde el punto de vista de la excentricidad sobre la zapata. Y es el caso donde puedo tener dimensiones B tan grandes que las zapatas asociadas a columnas que se encuentran sobre el lindero van a traslaparse. Entonces ya aquí físicamente no voy a poder proponer zapatas aisladas para estas columnas. Entonces, se puede presentar casos donde los voladizos de zapatas perimetrales se traslapen. Se puede requerir espesores de zapata considerables dado el tamaño de los voladizos. Y tercero, se puede tener problemas de longitud de anclaje. ¿De qué longitud de anclaje estamos hablando? Pues si yo pretendo trabajar zapatas aisladas, cada vez que voy disminuyendo la dimensión L de la zapata, cada vez voy a tener menos para el cumplimiento de la longitud de anclaje. Sin embargo, este digamos que es el menor de los problemas, porque igual puedo utilizar gancho, modificar la denominación del acero, etc. Pero los mayores problemas de trabajar con esas columnas que se encuentran en el lindero, me los
trabajar para esas columnas que se encuentran en el lindero con zapatas aisladas, los mayores problemas me los representa el hecho de que los voladizos pueden generar condiciones donde físicamente no sea posible construir las zapatas o donde para las dimensiones de los voladizos se requiera un espesor de zapata considerable. Entonces, aquí se resume lo que había planteado en una diapositiva anterior donde hablábamos de diseños antieconómicos con zapatas aisladas. Y se hace necesario entonces el uso de zapatas combinadas. Es decir, aquí lo que tengo es resumido las condiciones que nos llevan finalmente a trabajar con zapatas combinadas. Las razones por las que no vamos a trabajar zapatas aisladas para columnas que se encuentran en el lindero o cerca del lindero. Y básicamente son dos condiciones. Una, en donde físicamente no sea posible construirlas porque el tamaño de los voladizos hace que las zapatas se traslapen. Primera condición. Entonces físicamente no es posible. Ahora, si físicamente es posible construir esas zapatas, los voladizos pueden ser tan grandes que se requieran espesores considerables para garantizar rigidez. Básicamente esas van a ser las dos condiciones que nos van a llevar al uso de las zapatas combinadas, sobre todo para el caso de columnas que se encuentran en el lindero cerca de él. Ya vimos qué es lo que nos lleva al trabajo de zapatas combinadas para columnas interiores. Y ya concluimos, uno, porque las zapatas se traslapan, físicamente no va a ser posible. O dos, el hecho de que exista un efecto geotécnico de una zapata sobre la otra, teniendo en cuenta la distancia libre entre zapatas. Muy bien. En la próxima clase vamos a explicar cómo dimensionar zapatas que hacen parte o zapatas combinadas mediante viga de enlace, porque esa será la solución que en principio vamos a tratar de plantear y que nos va a ayudar a concluir si es necesario el uso de las combinadas rectangulares o trapezoidales. Es decir, el procedimiento nos lleva primero a tratar de que sean aisladas centradas. Segundo, mirar a ver si la puedo trabajar aislada, aunque no centrada, excéntricamente cargada, pero garantizando unas condiciones según el reglamento. Tercero, combinada, pero combinada mediante viga de enlace. Y por último, pensar en la combinada rectangular y trapezoidal. Ese sería el orden. Entonces, ya teniendo claro por qué no vamos a plantear la zapata aislada para una columna que se encuentra justo en el lindero, ahora vamos a plantear las expresiones para dimensionar zapatas combinadas mediante viga de enlace, que sería la alternativa a tratar de implantar. Y ese dimensionamiento será el que nos permita concluir si en lugar de combinada mediante viga de enlace resultaría conveniente mejor una zapata combinada rectangular. Y ya expliqué en su momento que el hecho de que las zapatas quedaran luego de dimensionadas trabajándola con viga de enlace tan cerca una de la otra que hay un efecto geotécnico, pues pasábamos mejor a una zapata combinada rectangular. Entonces la idea es que en la próxima clase trabajemos de aquí en adelante el dimensionamiento de zapatas combinadas mediante viga de enlace.